Gracias. Bien, mi comunicación se titula Cuerpo y esfuerzo en defensa de la vulnerabilidad humana. Bien, en los discursos que tratan sobre la vulnerabilidad humana y la condición del ser frágil de su existencia, uno de los temas considerados capital es el de la corporalidad. Cuerpo y vulnerabilidad forman, en efecto, una pareja de términos que se encuentra estrechamente vinculada. No es difícil desde la experiencia constatar que el cuerpo es en gran parte fuente de presiones, para penurias y un aspecto de la existencia que, sobre todo, a medida que la edad avanza, no está completamente integrado con lo que somos, creemos que somos o queremos ser. El cuerpo es percibido a menudo como el obstáculo para mis deseos. Por él vienen los dolores, el frío, la enfermedad. Incluso aparece como algo con lo que no puedo identificarme completamente, como sucede en el caso de los trastornos de alimentación. Estas experiencias pueden reunirse y resumirse en el carácter de otredad que tiene el cuerpo y que pueden dar lugar a posiciones de confrontación cuando se pretende comprender tanto la subjetividad como la propia corporalidad. No pocas filosofías han identificado el cuerpo como el principal agente de la alienación de la voluntad y le han otorgado consecuentemente un papel de pasividad fundamental, porque por el cuerpo, el yo, que se pretende totalmente activo, padezco y sufro. La aspiración de autonomía surge entonces espontáneamente como fruto del deseo de una libertad y de un rechazo de todo lo que pueda suponer soportar la vida. Esta transición, que resulta tan común para el que padece un dolor profundo, puede resultar desastrosa si se traslada al discurso filosófico y se instala como posicionamiento. Ricoeur explora el alcance deontológico y social de este peligro en un breve texto titulado Autonomía y vulnerabilidad, pero es preciso descender a unos niveles más profundos, en este caso a los niveles de la antropología, para comprender la radicalidad de la paradoja de la vulnerabilidad, tal y como explica en este escrito. La presente comunicación tiene como objeto explorar estos niveles más profundos del discurso acerca de la vulnerabilidad y de la corporalidad a partir de la temática del movimiento y del esfuerzo, de acuerdo con los desarrollos que realiza Ricoeur en 1950 en La voluntad y lo voluntario. Es posible encontrar en este trabajo los prolegómenos del sujeto hermenéutico que desarrolla en su filosofía posterior, en tanto que sitúa el cuerpo como la primera de las modulaciones del sujeto grise. Es posible, por tanto, encontrar ya un posicionamiento crítico con la profundidad autonomía de la que habla en 1997, en el texto posterior. Dividiré la exposición en 4 apartados. En primer lugar, trataré sobre la relación que existe entre el cuerpo y la voluntad. El segundo apartado se centrará en la cuestión del movimiento y en su correlación intencional. El tercero será una crítica al esfuerzo como paradigma del movimiento voluntario y el cuarto, conclusivo, atenderá a las cuestiones relativas a la vulnerabilidad. Bien, el primer apartado, el cuerpo y la voluntad. Querer no es crear. Esta es la frase con la que Ricoeur finaliza el voluntario y lo involuntario. En esta obra lo que hace el autor es realizar un análisis eidético de la voluntad. Como es habitual en su modo de proceder, él plantea la cuestión sobre qué es el querer del hombre y cómo es a partir de la dialéctica entre dos polos, en este caso lo voluntario y lo involuntario. Para Ricoeur, que querer no es crear significa que la voluntad no es una potencia pura. Según observa el autor ya en su primera gran obra, y como mostrará más tarde, el cogito no es transparente, pues no se conoce ni se domina a sí mismo con la clarividencia con que el yo, supuestamente, accedería a las ideas claras y distintas de Descartes. El primer elemento de opacidad del cogito se encuentra en el camino de búsqueda hacia sí mismo por el propio cuerpo. Se trata de una realidad que, en cuanto es conocida por el sujeto, aparece como distinta del pensamiento. Y yendo aún más lejos, se puede decir en cierto modo que el reconocimiento de la otredad del cuerpo es precisamente la óptica que permite al yo descubrirse como algo distinto, original y auténtico. En otras palabras, el yo se conoce a sí mismo en el momento en el que encuentra una resistencia, y en especial una resistencia de tipo corporal. Me gustaría subrayar este aspecto porque es precisamente el que queda puesto de manifiesto en el esfuerzo, como explicaré a continuación. Este planteamiento se ha sustentado
por una epistemología dual que refiere a dos modos de conocer muy distintos. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir, y que en su lectura más radical conduce a un dualismo ontológico, pues acaba infiriendo en el hombre no solo dos universos de discurso irreconciliables, sino dos realidades opuestas que no hallan entre sí ningún punto de relación. Este dualismo antropológico es precisamente el que Ricoeur pretende superar. Para salir del callejón sin salida que conduce a una lectura estrecha del cogito ergo sum y que nos obliga a elegir entre el idealismo y el naturalismo, Ricoeur se sirve del instrumento fenomenológico. Para ello identifica cuáles son las esencias del querer, es decir, las funciones claves que comprendo esquemáticamente cuando digo yo quiero, y que preceden a un estudio empírico e inductivo conducido por los métodos experimentales tomados de las ciencias de la naturaleza. Estas funciones claves de la voluntad son tres. Decir yo quiero significa decir yo decido, yo muevo mi cuerpo y yo consiento. En cada uno de estos tres momentos, la decisión, la moción y el consentimiento, el yo encuentra un correlato intencional. En la decisión, este es el proyecto, que está sustentado por los motivos. En el movimiento, el correlato es la acción o el pragma, que es realidad gracias al poder y a los hábitos. Y en el consentimiento, el correlato es lo involuntario absoluto experimentado en el carácter, el inconsciente y la vida. Como se puede ver, el enfoque que Ricoeur da la voluntad mediante esta perspectiva no es el de una facultad ubicada en una situación de privilegio que le podría otorgar el tratarse de una potencia intelectual. Al contrario, toda ella está implicada en cada uno de sus despliegues con la realidad psíquica, física, afectiva y corporal. Ricoeur consagra así la voluntad como una dimensión que es emblemática en el hombre, porque revela su situación existencial. Es un ser pensante que estará situado en la realidad temporal, limitado por determinaciones que no le determinan de modo absoluto. La voluntad del hombre es potencia real, pero no absoluta, y lo es porque en virtud de la intencionalidad de sus estructuras, la relación entre lo voluntario y lo involuntario es circular. La comprensión del querer del hombre procede de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Como escribe, lejos de poder derivar lo voluntario de lo involuntario, al contrario, la comprensión de lo voluntario es primero en el hombre. Así me comprendo a mí mismo como aquel que dice yo quiero. Lo involuntario es pues lo que da motivos, poderes, cimientos e incluso límites al involuntario. El movimiento y la intención motriz. Estamos entonces con esta preparación, entramos en la cuestión del movimiento. La moción corporal, situada en el segundo momento idéntico de la voluntad, el actuar, constituye uno de los aspectos más difíciles para la descripción que Ricoeur realiza. ¿Qué significa mover el cuerpo? ¿Acaso no se trata de un oxímoron? El término mover indica sin duda una acción de tipo voluntaria, querida expresamente por el sujeto que la realiza. No obstante, el término cuerpo remite a un movimiento diferente, que escapa del control y que tiene sus propias normas, que pertenece, si podemos decirlo así, a las cosas del mundo. Tal puede ser la percepción, al menos, si la cuestión se plantea desde una óptica dualista. El ruego de Isabel de Bohemia a Descartes, en el que le pide expresamente que me hagáis saber de qué forma puede el alma del hombre determinar a los espíritus del cuerpo para que realicen los actos voluntarios, ilustra bien el problema al que se enfrenta el cartesianismo. Ricoeur parte de esta supuesta brecha en el pensamiento cartesiano e intenta escapar de la trampa del dualismo leyendo precisamente al otro Descartes, el de la generosidad. Para ello trata de describir minuciosamente cuál es el correlato intencional del movimiento, es decir, qué es lo que muevo cuando trato de decir yo muevo. Un análisis de las intenciones, que en este caso suple el punto de vista de las tensiones y de las fuerzas de una psicología física, revela que en el momento de lograr uno no se ocupa de su cuerpo ni incluso del propio movimiento. La acción atraviesa el cuerpo y convierte el correlato de la acción, el pragma, en la transformación operada por mí a través del cuerpo. Por eso la estructura del obrar no es lo que yo quiero, sino aquello a través de lo cual quiero. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el momento de tocar el piano. El término del obrar, explica Ricoeur, es el cambio en el mundo, son las notas que salen de mis dedos y que, de alguna manera, exigen pasivamente ser tocadas. No quiero explícitamente la articulación motriz de mis manos, sino a través de ella la ejecución del trozo de música. Fin de la cita. De este modo, el cuerpo, por el movimiento, es el órgano del obrar, es el poder para el querer. Y
y el movimiento, que se opera mediante acciones motoras desconocidas, revela que el querer es solamente posible cuando se realiza desde y a través de lo involuntario. Dice Riquet, una estructura involuntaria es un poder atravesado por el obrar. Hago música, toco el piano, pero propiamente hablando no sé cómo hago lo que sé hacer. Esta transición entre el querer y el poder es posible gracias a la intención motriz, que Riquet define como, cita, la acción transitiva, ordenada o no por una representación del movimiento a ejecutar, a través de la cual un esfuerzo expreso o un dejar pasar discreto mueven el cuerpo. Nótese en esta definición que tanto la representación mental como el esfuerzo no son aquí requisitos para el movimiento voluntario, sino solamente posibilidades. La intención motriz es entonces toda acción operada a través del movimiento corporal. Y esto puede ser fácil o difícil, expreso o desatendido. La intención motriz es por eso, en definitiva, el poder del querer. La conclusión de Riquet se puede resumir del siguiente modo. El movimiento no es el objeto del obrar, error en el que cae la psicología, por lo que el cuerpo no es el fin del movimiento, sino su órgano. La crítica del esfuerzo como paradigma del movimiento voluntario. En este punto aparecen ante los ojos del filósofo dos tipos de movimiento, a los que denomina los saber hacer performados y los saber hacer formados. Los primeros hacen referencia a aquellos movimientos espontáneos que no han necesitado de la explícita voluntad del sujeto para formarse, como sucede con los reflejos motores o la sincronización entre el objeto que se mueve o que suena y el movimiento de la mirada hacia él. Los saber hacer formados, por el contrario, son aquellos que han necesitado de nuestra atención para desenvolverse, como por ejemplo los hábitos que hemos creado a lo largo del tiempo. Esta distinción puede relacionarse, aunque no absolutamente, con otra doble distinción, la de los haceres fáciles y la de los haceres difíciles, según la cual o bien el movimiento aparece como algo tan espontáneo que incluso pasa desapercibido, o como algo que por el contrario resulta esforzado y que requiere de una repetición tenaz. Este segundo tipo de movimiento es el que se vincula con la vivencia del cuerpo como una cosa que me imposibilita, y más concretamente, con la experiencia del dolor y de la fragilidad. Crear el hábito de colocar la espalda recta, por ejemplo, o hacer deporte, es tratar de dominar algo que parece que sigue sus propias normas. La relación del yo con el propio cuerpo, en estos casos, es la de un combate, en el que el enemigo es parte de uno mismo. A esta experiencia dolorosa se suma, además, la herida de la propia conciencia, que se percata de manera trágica de sus propios límites. Este segundo tipo de movimiento, el hacer difícil, es el que con frecuencia se ha identificado con lo que es o sería propiamente el movimiento voluntario. Riquet advierte de lo peligroso que resulta realizar esta identificación, pues implica que el propósito debe pagarse con un alto precio, que es el de relegar el cuerpo al reino de las cosas. Pero además constata la inexactitud con que esta identificación está formulada. El esfuerzo no es el paradigma del movimiento voluntario, sino que constituye solamente un momento más de lo que es el movimiento en toda su amplitud. Para Riquet, el esfuerzo no es otra cosa que un momento de crisis de la unidad transitiva entre la idea y el acto, ejercido por la docilidad corporal. El problema central del movimiento no es, entonces, la oposición entre la fuerza y la resistencia, sino la continuidad entre el querer y el obrar, transición de la cual este momento de oposición es solamente un trance. Lo más original, en el sentido propio de la palabra, es la unidad indivisible por la cual el movimiento es conciencia atravesante y a la vez conciencia atravesada. En este sentido, las obras débiles de la voluntad son tan voluntarias como de esfuerzo. No hay una diferencia de naturaleza, sino de grado, entre los automatismos fáciles y el esfuerzo. No son más que los dos extremos de la misma. Lo voluntario es posible, entonces, gracias al involuntario. Así sucede en cualquier acción, e incluso en el hecho mismo del lenguaje. No atiendo a la gramática ni a las normas léxicas o sintácticas, sino que voy directamente al sentido. El lenguaje es medio, atravesado por la intención comunicativa. Solamente en ciertos casos de desconocimiento, dificultad o aprendizaje, la atención se centra directamente en las estructuras mismas, como sucede en el momento del esfuerzo, cuando concentro la mirada en la parte del cuerpo que quiero mover. Aún así, tanto el movimiento fácil como el
poder que otorga los medios al querer, mostrando de este modo su idéntica naturaleza y su distinto grado. De lo dicho podemos extraer dos conclusiones. En primer lugar, de acuerdo con la comprensión eidética del movimiento, tan voluntario es el movimiento fácil como el difícil. La sobrevaloración del esfuerzo solo nace de una abstracción de laboratorio que descarta toda experiencia ordinaria de lo que supone el moverse y el saberse autor de los propios movimientos. En este sentido, es preciso destacar la importancia de los movimientos fáciles e incluso espontáneos. En segundo lugar, es preciso reconocer que ni siquiera le es posible a la conciencia un dominio completo de sus movimientos, incluso de los más esforzados. De la conexión que existe entre la voluntad de mover mi cuerpo y del resultado posterior de moverlo, parece más bien que tengo un conocimiento a posteriori, por experiencia. Y esto es así porque mi cuerpo no es equiparable a la materia inerte. Mi cuerpo es en primer lugar un cuerpo vivo, cuyo movimiento no se inicia únicamente como respuesta a los agentes exteriores. Y en segundo lugar, mi cuerpo es mío y soy yo mismo. No es posible una explicación físico-mecánica del cuerpo, como sucede por ejemplo con los movimientos de las bolas de billar. El movimiento del cuerpo no es equiparable a una lucha de fuerzas, como si la voluntad fuera una especie de fuerza hiperorgánica, sino a algo de una naturaleza completamente distinta. En este sentido, la empresa de Becker resulta capital, por cuanto rompe el hechizo de la psicología empírica, para la cual el movimiento voluntario es sinónimo de un control racional sobre él. Para Becker, que un movimiento sea voluntario no depende del control mental con que se realice, sino más bien con una capacidad de imputación, es decir, con la capacidad de afirmar que yo soy el origen de este movimiento, que me identifico con él como causa. Tal cosa puede suceder a priori, pero la mayoría de las veces sucede a posteriori. Por ejemplo, cuando realizamos un acto mecánico, como realizar la puerta del coche o un acto al que estamos acostumbrados, pero soy capaz de afirmar después que ese movimiento lo he realizado yo y por tanto soy responsable de él, aunque no lo haya ejecutado con plena conciencia. Bien, el último apartado, en defensa de la vulnerabilidad. Estas observaciones acerca de la naturaleza del movimiento y del esfuerzo resultan trascendentales a la hora de comprender la vulnerabilidad humana. Como se ha visto, la objetivización del cuerpo hace imposible una comprensión de la verdadera naturaleza del movimiento corporal. Esto conduce, por ende, a una vivencia problemática de la propia corporalidad y a un rechazo de la vulnerabilidad inherente en el cuerpo humano. Para el sujeto que pretende el control absoluto de su cuerpo e identifica el movimiento voluntario con el esfuerzo, resulta escandaloso que éste se le escape de las manos. El cuerpo en particular y la necesidad en general constituyen formas de alteridad para la subjetividad. He aquí la vulnerabilidad más primigenia del hombre, la de la alteridad, de la cual la corporalidad es su primer vestigio. El cuerpo se presenta en efecto como una forma de otredad, por cuanto presenta una ambivalencia que resulta difícil de articular. Es a la vez tan objeto como sujeto, y es tan del mundo como mío. Soy yo, pero no procede completamente de mí. La vulnerabilidad que de la alteridad corporal resulta es en cierto modo doble, o al menos parece darse en un doble nivel. En primer lugar, la que es propia del carácter existencial humano en tanto que ser finito, como el de cualquier criatura, con el aliciente de que el hombre, en tanto que ser percibiente y consciente, se percata de ella. Y en segundo lugar, se puede hablar de una vulnerabilidad añadida que corresponde a la herida que el sujeto se hace a sí mismo cuando rechaza de plano su labilidad natural y, como hemos visto, sitúa el esfuerzo como paradigma de su victoria. Que el hacer fácil y el hacer difícil no sean dos movimientos de naturaleza distinta, sino solamente dos grados de una misma cosa, en este caso, de la misma moción corporal, significa que de suyo la relación con el propio cuerpo no es la de un objeto cualquiera. Si bien presenta algunas características que en ocasiones lo sitúan como tal, como el dolor y el cansancio, y que situaríamos como parte de la vulnerabilidad natural del primer nivel, estos no son más que un momento que acompaña a los haceres fáciles, tan inadvertidos como imprescindibles para la moción corporal y de organización y coordinación unitaria con respecto al sistema sensorial y al sistema efector. El cuerpo no es un enemigo, sino un aliado, solo para una filosofía que relega el cuerpo a la categoría de cosa, su vulnerabilidad, es decir, su no control, resulta inaceptable.
La sabiduría se encuentra precisamente en aceptar la propia vulnerabilidad del cuerpo, en el que el hacer a veces es fácil y a veces es difícil. Aceptar que el esfuerzo no es el paradigma de la voluntad, es decir, que no podemos dominarlo todo. Ahí la conciencia empieza a quebrarse. Pero lejos de que esto signifique una completa capitulación, tal constatación no es otra cosa que la propia fortaleza del hombre. Ahí reside la paradoja de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la encarnación en el hombre es a la vez un hecho y una tarea. Tal es la asunción del esfuerzo por existir de Mendelssohn, que requiere acoger en su pensamiento. El esfuerzo no consiste en una lucha por alcanzar la autonomía del cogito, sino al contrario, en la acogida dentro de su seno de todo lo que la vida, antes de cualquier abstracción posible, nos ofrece ya como dado, y de lo cual el trabajo del cogito ensanchado no es más que una prolongación. La vida es un hecho y una tarea, no porque el sujeto sea autónomo e independiente, sino porque en su origen más radical está fragmentado. He aquí el origen de su vulnerabilidad, que resume, a su vez, la paradoja de toda la existencia. La relación con el propio cuerpo, y con esto termino, con todas sus ambivalencias en general, y el movimiento del esfuerzo en particular, muestran que su vulnerabilidad, siendo una condición absoluta de todo ser finito, es una cuestión relativa con respecto a la mirada filosófica desde la que se observa. Solamente una pretensión de un cogito puede expulsar al cuerpo al reino de los objetos y con él considerar la vulnerabilidad como un déficit de su existencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Isabel, también por ajustarte al tiempo. No sé si hay alguna pregunta, nos da tiempo para una pregunta realmente y luego pues puede haber más cuestiones cuando finalicemos, ¿verdad? Porque todos estamos aquí disponibles para seguir conversando. Pero no sé si hay alguna pregunta que queráis. Sí, Francesc. Bueno, Riquer, como muchos seguidores de Riquer y otros que no lo son, se caracterizan por criticar siempre el dualismo cartesiano, parece que esto es algo que debemos superar, etc. Pero en relación con algunas cosas que se dicen, yo quería, a ver si me he podido resumir, quizá no lo he entendido bien, lo que usted llama la otredad del cuerpo. Porque si el cuerpo es otro respecto de algo, entonces la pregunta sería, ¿respecto de qué el cuerpo es otro? ¿El cuerpo soy yo mismo o no soy yo mismo? Si soy yo mismo, entonces el cuerpo y yo mismo somos otros respecto de otra cosa. Si el cuerpo, si el otro del cuerpo es yo mismo, por decirlo así, o si el cuerpo es mi otro, en cierto modo, entonces esto no casa muy bien con lo que usted ha dicho en un momento, dice, el cuerpo soy yo mismo. A ver si esto, digamos, a ver si esto se puede, digamos, explicar o se puede aclarar, o si me lo puede aclarar un poco, porque no es un problema, ya sé que es un problema general, pero... Bien, a ver, precisamente me temo que no voy a poder aclararlo porque creo que usted ha puesto el dedo en la llaga bastante. Este trabajo es de 1950, entonces es todavía bastante primigenio y su relación con Descartes no está clara. De hecho, es a la vez en esta obra su enemigo y su amigo, porque parece que lee a veces a dos Descartes diferentes. Tiene unos planteamientos dualistas, efectivamente, parte de esta confrontación quizás de lo que él piensa que la psicología realiza por un lado y el idealismo realiza por otro, que parten de este dualismo cartesiano, pero él intenta recuperar otro Descartes distinto, que es el de las pasiones y de la generalidad. De todos modos, con respecto a la autoridad del cuerpo y a la pregunta sobre si soy yo mismo o si no soy yo mismo, esta alteridad del cuerpo, él en esta obra no la plantea con tanta
nitidez, sino que habla de ello sobre todo mucho más tarde, en 1990, en su momento lo que hace, al menos planteando este dilema, la pregunta, ¿el cuerpo soy yo o es otro? Esta respuesta no queda respondida. Es las dos cosas a la vez, es bastante paradojal. Y precisamente esta respuesta, esta pregunta que no está respondida, es la que da pie a toda la génesis del sujeto hermenéutico, a partir de la cual plantea al hombre como un ser de mediaciones, como un ser que es yo mismo, idéntico, pero a la vez es diferente. Dentro de sí mismo hay diferencias. Y es a partir de aquí cuando desarrolla todo el tema de la otredad del cuerpo. Esto más bien viene a ser una génesis y como es el origen del problema, la pregunta no está resuelta. Muy bien. Gracias. Gracias. Tome. Gracias.